Y nuestro tema de hoy se va a basar básicamente en Efesios 4, ¿sí? A veces pasa que cuando leemos un versículo que conocemos, leemos solamente esa pequeña parte, pero a veces no comprendemos todo el contexto del versículo, ¿sí? A lo mejor ese pequeño fragmento podemos entenderlo de alguna manera cuando en realidad todo el contexto nos hace entender con más claridad, ¿sí? Y abrir el panorama, nos abre el panorama para ver de qué está hablando y por qué lo está diciendo, ¿sí? Y el día de hoy nuestro tema se llama así, llamados a edificar. Amén. Llamados a edificar. ¿Qué es un llamado primeramente? ¿Qué es un llamado? ¿Qué entienden por un llamado? Un llamado, convocar, una asignación a, una alerta, es un llamado, ¿sí? Una misión, amén. ¿Y ahora qué entendemos por edificar? Construir, muy bien, excelente. Formar, armar, crecer, hacer algo más grande, estructurar, muy bien, perfecto, ¿sí? Entonces, básicamente, nuestro tema de Efesios 4 va a tratar de eso, de edificar, de la edificación, ¿sí? Y no solamente la edificación pues, de nosotros mismos, sino vamos a ver que la edificación va a ampliar mucho más allá, ¿sí? Va a ampliar aspectos como nuestra iglesia, ¿sí? Nuestro alrededor. Vamos a ver que va a cambiar, entendiendo este tema, nuestra manera de ver, de hablar incluso. Sí, el viernes siento que este tema va muy de la mano con lo que veíamos el viernes con los dos temas que tuvimos. Uno fue acerca del amor, ¿sí? Acerca del amor, de las características del amor, cómo es el amor, es sufrido, ¿sí? Fue una de las características que vimos. También vimos, ¿sí? Que, ¿qué iba a decir? Las palabras, perdón, sí. Los dichos de nuestra boca, amén. ¿Y por qué va de la mano? ¿Por qué va de la mano este tema con eso? Pues precisamente porque la palabra de Dios nos va a indicar, nos va a invitar qué cosas decimos, qué cosas hablamos, ¿sí? Entonces, como bien lo decíamos, una edificación, pues sí, es un crecimiento, ¿sí? Es un crecimiento visible, lo podemos llamar una edificación, porque cuando tal vez yo estoy juntando mis puntos para Infonavit, ¿sí? Es un ejemplo, todavía no los puedo ver, todavía no los veo, pero pasa un año y ya tengo tantos, pasa otro año y tal vez ya junté más, y llega un punto en el que ese anhelo por edificar algo pues se vuelve realidad, ¿no? Y decimos, wow, el tiempo que pasé pues dio su fruto y ahora se materializa y lo veo, lo puedo ver. Entonces, una edificación es un crecimiento visible. Ahora, la unidad también nos va a llevar a una correcta edificación en Cristo, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en este tema, que la unidad nos puede llevar a una correcta edificación en Cristo. Ahora, no todas las edificaciones son buenas, ¿sí? Por eso me gustó mucho este versículo, porque si bien habla de lo bueno, también habla de cosas, ¿sí? Que vamos a ver que hace gente que no edifican realmente, ¿sí? ¿Y qué es lo contrario de edificar? Destruir, ¿sí? Derrumbar, deshacer, dejar hecho a escombros. Y cuando hablamos de edificar, tal vez alguna persona, en vez de que la animemos, ¿qué le hacemos? La desanimamos. En vez de que construyamos, en vez de que sembremos algo bueno, tal vez estamos sembrando una semilla mala que dentro de mí dice, híjoles, es que a lo mejor tienen razón, ¿sí? Pero no, vamos a ver cuál es la correcta edificación. Y el Señor nos va a llamar a edificar con nuestras vidas, amén, con nuestras vidas y nuestras palabras. Entonces, eh, Efesios 4, ¿ya están ahí? Nos vamos a ir por partes. Vamos a ir leyendo secciones y vamos a ver qué nos dice cada sección, ¿sí? Vamos a leer del versículo 1 hasta el 7. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo es digno de qué?
de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Si se fijan, esta es la segunda vez que dice vocación. Dice el 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme por la medida del don de Cristo. Amén. Vamos a leer hasta aquí. Entonces, ¿qué nos está diciendo este versículo? Ya en primera notamos una palabra que se menciona 2 veces, que es vocación, ¿sí? ¿Qué es vocación? Yo busqué el significado realmente y me sorprendió el resultado de que decía de vocación. Fíjense, el primer resultado decía inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o determinado trabajo, ¿sí? Esa es una vocación. Todos estamos de acuerdo con que es una vocación, ¿sí? Que digo, bueno, yo tengo vocación para esto, ¿sí? Yo como que tengo vocación para esto, como que puedo enfocar mi vida hacia ese rumbo, ¿sí? Entonces, eso encontré como significado de vocación. Y dije, no, pues es correcto, pero fíjense el otro significado. Dice, llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida, ¿sí? Y dice específicamente, pues, de carácter religioso, ¿no? Dice el significado. Entonces, vemos que la palabra vocación la menciona aquí como una llamada, una inspiración que viene de Dios, procedente de Dios. Entonces, cuando vemos que aquí, dice el 1, dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, ¿sí? Como es digno. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se referirá esto? Como es digno, significa que, por ejemplo, si me toca trabajar en un lugar tal vez muy elegante, ¿sí? No puedo llegar todo desalineado, ¿sí? No puedo llegar todo mal vestido, tal vez. O por lo contrario, ¿no? ¿Qué tal si trabajo en un lugar que, pues, es de ensuciarse, es de meter las manos? Ay, gracias, ya soné mejor. ¿Y qué pasa si un día llego así con mi trajecito y todo bien como pingüino? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Como que van a decir, bueno, pues aquí viene, ¿no? ¿Ya va a reemplazar al jefe o qué? No, ¿de dónde viene? No, dice que andemos como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados. ¿Y qué vocación tenemos? Es hijos de Dios, es un llamado de Dios. Entonces aquí el primer versículo nos dice, debes de andar como hijo de Dios, te debes de comportar como hijo de Dios, ¿sí? Dentro y fuera de la iglesia, por supuesto. Entonces, vemos también en el versículo que nos recuerda tener humildad, ¿sí? Paciencia y amor. Si vemos en el 2, dice con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y muchas veces, qué difícil es eso, soportarnos los unos a los otros con amor, ¿sí? A veces decimos, de veras, no, es que lo intento y no puedo, sí, sí nos ha pasado. ¿Alguna vez? Yo sé que aquí ya no pasa, aquí nunca ha pasado, sí, pero ¿alguna vez hemos pensado eso? Sí, incluso en nuestras casas, tal vez con algún familiar, decimos, híjoles, es que intento, pero como que siento que no. Sí, aquí la palabra nos alienta, sí, nos dice que con humildad nos soportemos, con paciencia, pero lo importante de esto es que dice con amor, amén. Entonces debemos de tener amor los unos con los otros. Y si en algún momento, pues, caemos en cuenta que tal vez nosotros mismos no hemos actuado con amor, lo bueno es que tenemos un Dios muy grande, ¿sí? Que nos perdona y aparte podemos ponernos a cuentas con la gente, amén. Entonces, el Señor te ha llamado para vivir para Él, ¿sí? Entonces, tienes un llamado, debes de ejercerlo, porque cuántas veces pasa que en muchas iglesias hay gente como que pareciera que no vive para Dios, ¿sí? Pareciera que actúa como todo lo contrario de un hijo de Dios.
Y la misma Biblia dice que entre todo el trigo hay mies, hay cizaña, ¿sí? Entonces, es una parábola que, que es muy parecida a la cizaña al trigo, ¿sí? Y se parecen tanto que a veces no los distingues. Los que conocen, pues sí saben, ¿no? Que el tallito es más delgado y esto y aquello. Pero a simple vista, a veces no podemos reconocer quién es y quién sí es. Pero entonces debemos de ser un ejemplo para todos. Entonces debemos de vivir conforme ese llamado, ¿sí? Y debemos de procurar la unidad en el espíritu. No sé si lo mencioné, pero este es el primer punto, disculpen, ¿sí? Este es el primer punto, un llamado a cuidar mi vocación, ¿sí? Entonces, debemos de procurar esa vocación y debemos de mantener esa unidad en el espíritu. Y yo te invito a ti, que si tal vez con alguien no has tenido un acercamiento, pues nunca es tarde para acercarnos y conocer. La hermana Marta en la mañana nos compartía que cuando llega alguien nuevo, podemos llegar y abordarlo, ¿sí? Y a veces, tal vez es muy difícil por nuestro carácter, tal vez es complicado, decimos, ¿yo por qué? O no, pues que vayan los que saben hablar, los que van delante, pero todos podemos hacerlo, ¿sí? Y así cuando alguien venga, va a poder ver ese amor de Cristo reflejado en nosotros. Amén. Entonces, tú tienes un llamado a cuidar tu vocación, ¿sí? Así como lo dice Pablo aquí en la carta a Efesios. Y vamos al punto número 2. Y vamos a leer ahora, ¿en cuál nos quedamos? El 7, ¿verdad? Acompáñame a leer al 8. Efesios 4:8. Dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús, ¿sí? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Entonces, en este pedacito en estos versículos, nos está enseñando cómo Jesús, una vez que murió, dice que llevó cautiva la cautividad y dice que bajó hasta lo más profundo y dice que después subió y dio dones a los hombres, ¿sí? Dio dones y dice, es el mismo que también el mismo que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Dice el 11, ahora sí vamos al 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y yo te quiero preguntar, ¿qué has sentido algo relacionado con esto? ¿Has sentido algún llamado de Dios, tal vez, para dirigir, para aprender alguno de estos ministerios? ¿Sí? ¿Alguno? Dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos fluctuantes, ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿sí? Esta lectura, este pedacito. Entonces, este es el punto número 2. He sido llamado para edificación de mi iglesia, ¿sí? Y Dios te ha dado, a todos nos ha dado un perfil, pero ¿cómo podemos trabajar con ese perfil? ¿Cómo podemos servir a Él con ese perfil? Aquí nos hace mención de algunos ministerios, sí, que nos dice apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros.
Y eso es lo que el Señor quiere que lleguemos a hacer. O sea, que nos preparemos en alguna de estas cosas. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, ¿sí? Porque ¿cómo podemos caminar sin un líder o sin alguien que nos enseñe? ¿Hacia dónde vamos a llegar? Pues yo creo que no muy lejos, ¿verdad? Entonces, dice aquí que hemos sido llamados, tú has sido llamado para edificar tu iglesia. Amén. Y a veces quisiéramos como que ver más gente, quisiéramos ver más trabajadores. Si se dan cuenta, la mayoría de los que estamos aquí estamos trabajando, ¿sí? En un punto o en otro, en alguna área o en otra, pero estamos trabajando. Pero como también decía nuestra hermana, esta iglesia pues tiene una promesa grande, ¿sí? De que vendrá mucha gente. Y a veces el resultado, o sea, no siempre ver mucha gente significa éxito, sino anhelemos sí ver mucha gente, pero anhelemos ver mucha gente preparada, ¿sí? Anhelemos ver gente llena del Espíritu de Dios, gente que esté dispuesta a edificar a otros, que esté dispuesta a enseñar, a instruir. Amén. Entonces, amén, así va a ser. Entonces, fíjate, entonces Dios nos da dones, no para nosotros, sino para el servicio de la iglesia. A veces hay gente que es muy buena, pero muy, muy buena allá afuera. Hay unos conferencistas que son bárbaros, ¿sí? Que tal vez nosotros que ya estamos de este lado exponiendo, a veces pues tenemos que consultar, que ver, que tomar inspiración o alguna vez te has topado tal vez con un video de alguien que está dando un tema y dices, wow, este tipo es impresionante para hablar, ¿sí? Este tipo de veras sabe mantener la atención, o tal vez un músico decimos de veras es muy bueno, tal vez tiene un talento inmenso, tal vez vemos un pintor que nos agrada y vemos, wow, cómo los hombres son capaces de hacer cosas tan maravillosas. Pero ahora imagínate que todas esas cosas maravillosas las hicieran para el Señor. ¿Qué tan bueno sería? Será muy bueno, ¿no? Y no solamente harían cosas materiales, físicas que se pueden ver, sino la gente daría gloria a Dios, ¿sí? Por esas cosas. ¿A poco no te gustaría ver una iglesia cristiana aquí en Celaya que sea muy, muy grande, que esté bien hecha, que digas, wow, la arquitectura de este edificio es bastante buena, ¿sí? Los músicos de esa iglesia son bastante buenos, no como los que tenemos aquí. Yo voy en el paquete. Sí, entonces, la gente, Dios da talentos a las personas, ¿sí? Dios da talentos que muchas veces son desaprovechados por las mismas personas. Hay músicos tal vez que tocan en la iglesia, pero ya después ya están tocando en un bar, ¿sí? Músicos que tal vez no se entregan por completo. Y por una parte digo, están haciendo mal, tal vez por otra trata uno de justificar, decir, no, es que la necesidad, no. Todos hemos escuchado, dicen, no, pues es que la necesidad lo empujó a eso. Pero no, siempre que busquemos agradar a Dios, vamos a buscarlo agradar en todo lo que hacemos. Y si Dios me dio un talento para la música, voy a tratar de agradarlo haciendo eso para Él, ¿sí? Para compartirlo. Así igual tú, una vez ya lo mencioné, pero lo que tú hagas, en lo que seas bueno, Dios te lo ha dado para edificar a más personas, ¿sí? Hay gente que es muy buena escuchando, yo no soy uno de ellos, ¿sí? Pero todos, cualquier talento que tengamos, cualquier virtud, debemos de acercarla y ver en qué podemos ayudar, ¿sí? Ver en qué podemos crecer, en qué podemos ser más, en qué podemos edificar a nuestra iglesia, amén. Entonces, Él quiere que su iglesia sea perfeccionada para que todos tengan la misma fe y conocimiento. Fíjate lo que dice aquí, Él quiere el 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué significa esto? Hasta que todos tengamos la misma fe, el mismo nivel de fe, ¿sí? Para eso se edifica la iglesia, para eso el Señor establece estos ministerios y dice, para que todos lleguemos a la misma unidad de la fe y el mismo conocimiento del Hijo de Dios, ¿sí? Que todos lo entendamos. ¿Te imaginas qué padre sería
que todos estuviéramos conectados en el mismo canal, con la misma intensidad, que todos digamos, vamos todos, empujemos. Ayer estuvo padre la reunión de jóvenes, sí, hubo una actividad donde pues jalábamos una cuerda, ya saben, el clásico juego de la cuerda, y está padre porque ves, o sea, tu equipo, cómo se esmera, cómo le echan ganas, ¿sí? Y entre todos, pues, nos ganaron. Entonces, ese equipo se esmeró, ¿sí? Se esforzó y pudo ganar. Ahora imagínate lo que haríamos muchos como iglesia juntos. Muchas veces hemos escuchado que nos dicen, si tan solo cada uno de nosotros le hablara a una persona y viniera, ¿qué podríamos hacer juntos? ¿Acaso podríamos todos llegar a estar a un mismo nivel de fe? ¿Podríamos todos llegar a decir, porque creemos en el Señor y porque Él nos ha dado autoridad, echamos fuera ese demonio, todos juntos? Imagínense, ¿quién se va a poner contra nosotros? Dice la Biblia, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Pero a veces no todos tienen ese nivel de fe y dicen, híjoles, es que a veces yo siento que Dios me abandona. A veces yo siento que Dios me deja, a veces como que no me escucha, como que esto. Y andamos ahí batallando y como que caemos y de repente estamos bien, nos levantamos, vamos con todo y andamos así, miren. Y no tenemos una constancia. Aquí dice, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que todos lleguemos a la misma fe, al mismo conocimiento. No sé ustedes, qué bueno que ya se fue el pastor, pero yo lo admiro mucho en su conocimiento, ¿sí? Digo, órale, ¿cómo sabe tanto de tantas cosas? ¿Cómo sabe manejar incluso situaciones? ¿Cómo la Biblia, cómo la maneja? ¿Sí? ¿Te imaginas que todos tuviéramos ese nivel? Seríamos puro máster aquí, ¿sí? Pura gente filosa, pura gente, wow. Entonces, todos que tuviéramos el mismo conocimiento, haríamos muchas cosas, ¿sí? Haríamos muchas cosas, estaríamos más unidos todavía. Si ya somos unidos, estaríamos más unidos todavía. Hay gente que viene de fuera, que tal vez viene de visita 1 o 2 veces y dice, no, es que esta iglesia es bien unida. Y a veces uno que está dentro dice, uy, si supiera. o en la banda, no, si supiera. Y a veces eso, pero es lo que la gente de allá afuera ve, ¿sí? Vienen a esta iglesia de veras lo digo pues sí, con humildad y con todo, pero cuando escuchan la alabanza de aquí, dicen, wow, es que aquí se siente que se mueve Dios, ¿sí? Que se mueve su espíritu. Y no es porque seamos los super mejores músicos, ¿sí? Pero es que vamos en unidad, ¿sí? Y vamos haciendo cosas. Entonces, eso es lo que el Señor quiere para su iglesia, así que crezcamos todos, que todos tengamos conocimiento, que todos tengamos el mismo nivel de fe. Y si cada uno de nosotros no edificamos, vendrán otros a querer edificar, ¿sí? Fíjate lo que dice el 14, acompáñame al versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿sí? Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que hay hombres que inteligentemente, con inteligencia, hacen caer al pueblo de Dios en error, ¿sí? Y para esto también Dios quiere que estemos fuertes, que estemos firmes, que tengamos conocimiento, para no ser llevados aquí, como dice, no ser como niños fluctuantes. ¿Has visto tú algún niño que son tremendos, ¿sí? Que dices, Dios, ¿de dónde saca la energía? Pero ¿de dónde saca para hacer tantas cosas? Yo me imagino que nosotros, mi hermano y yo, éramos así de pequeños, que nada más andábamos viendo a ver qué. Sí, pero así hay niños que dices, ¿cómo tiene tantas ocurrencias? Y por ahí por internet puedes ver fotos de niños, ¿no? Donde ya se llenó todo de pintura, ya agarró toda la sopa y la batió, ya hizo un arrancadero de cabezas de muñecos, ¿sí? Entonces, sí, hay veces que somos llevados o tenemos esos impulsos, ¿sí? Y dice aquí que ya no seamos como niños, ¿sí? Llevados por doquiera con cualquier
por cualquier viento de doctrina. Y eso, lamentablemente, hermanos, pues está pasando mucho en estos tiempos, ¿sí? Hay doctrinas muy peligrosas para la iglesia que las iglesias adoptan y abrazan incluso, pero ¿por qué lo hacen si vemos que están mal? Porque no conocen completamente la palabra de Dios, porque a cualquier cosa, pues decimos, amén, sí, suena bonito, amén, esto, amén, sí, gloria a Dios y lo que sea, y poco a poco van estas doctrinas, como dice aquí, ¿sí? Empleadas con astucia, van entrando a las iglesias. ¿Y qué van haciendo muchas veces esas doctrinas? Nos van dividiendo, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en un siguiente punto. Entonces, si no edificamos, si tú no edificas tu iglesia, si tú no edificas tu casa, habrá otras influencias que empiecen a edificar por ti, ¿sí? ¿Has visto también esas imágenes donde hacen una casa en un pedacito así la hacen hasta arriba y toda chueca, toda que se cae? ¿No está bien edificado? ¿O sí? No está bien edificado. Entonces, debemos de edificar nosotros. Debemos de ponernos sobre Cristo, que es la roca, ¿sí? Dice la palabra que es la piedra angular. Vamos al siguiente punto. Y justamente habla de esto, de la unidad, ¿sí? Fíjate, vamos a leer el versículo 15 y 16. Versículo 15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿sí? Y de esto habla este punto. Dice, la unidad de varios es más difícil de romper, ¿sí? Te voy a leer este mismo versículo, pero en la versión de las Américas, así se llama esta traducción. Fíjate, ¿por qué te la voy a leer? Porque habla algo exactamente de esto que acabamos de leer, pero un poco más claro. Fíjate cómo dice. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo de su propia edificación en amor. ¿Sí? Entonces, aquí habla de coyunturas, habla de que entre más ajustaditos estemos, más apretaditos, menos se salen de la caja, ¿sí? O sea, mientras más estemos así, aquí hace un ejemplo, dice, de las coyunturas. ¿Has visto cómo está un músculo? Sí, bueno, no creo que físicamente lo hayamos visto en imágenes tal vez, sí, pero ¿cuántas cosas no hay que se unen por dentro para que se zafe el brazo? O sea, a veces que es muy difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos ligamentos, hay cositas por dentro que tienen bien apretado el brazo. Y a menos de que se haga un jalón muy fuerte, pues ya se te disloca o algo, pero sigue aquí, ¿me entiendes? Entonces, algo así asemeja este versículo que dice que estemos bien, estando bien ajustados y unidos por la cohesión de las coyunturas, ¿sí? Que las coyunturas proveen. Entonces, ¿qué nos dice? Que debemos estar bien unidos los unos a los otros, y así no nos vamos a zafar. Y incluso, pues, ya sé que muchos de ustedes ya están pensando en Eclesiastés 4:12, que dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, ¿sí? Entonces, si en una cuerda, pues hacemos 3 cordones, no, es bien difícil de desamarrarlos, ¿no? Si hacemos uno, bueno, pues aprieta un poquito, pero 2 y 3, aún 3. Entonces, fíjate la importancia de edificar, pero también dice esto, dice que produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Es como cuando crece un niño, si le das de comer bien, va a crecer bien, sano, saludable, pero ¿qué pasa tal vez con si tiene una mala alimentación y empiezan con problemas, sí, y son muy débiles y esto y aquello? Entonces, debemos de estar bien unidos. Ahora,
¿Por qué es esto? No crean que nada más porque hace frío y nos tenemos que apretar todos como pingüinos. No, no es por eso. Es porque muchas veces el enemigo quiere iglesias divididas. Sí, el enemigo quiere iglesias divididas. ¿Para qué? Porque es más fácil atacar iglesias divididas. Es más fácil atacar una casa donde no hay gente, ¿sí? ¿Qué pasa con las casas abandonadas? Pues entran y las roban, las hurtan y sacan todo, hasta lo que no te imaginas, se roban, ya nada más faltan las paredes que se roben también, ¿sí? Entonces, debemos de estar bien unidos porque el enemigo siempre busca iglesias divididas. Y si permanecemos unidos, no habrá viento que nos pueda derribar. Amén. ¿Cuántos de ustedes les gusta estar acompañados, seguros? Cuando están con su familia, ¿cómo se sienten? Bien, abrazados, felices, fuertes. Es como cuando dice, ¿no? Cuando vas en bola con amigos, con alguien, no, pues ahorita entre todos le echamos un montón, ¿sí? Estamos juntos. Y eso es lo que el Señor quiere, la edificación y el crecimiento. Vamos al siguiente punto. No sé cuánto tiempo llevo, pero la desviación de los que no procuran la fe, ¿sí? Y esto lo vamos a leer a partir del 17, creo que le puse 18 ahí, pero vamos a leer a partir del 17 al 19. Fíjate ahora lo que dice. ¿Ya están ahí? Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Amén. ¿Cómo ves este versículo? Está muy fuerte, ¿no? En, a la indolencia, lo veíamos hace rato, indiferencia. Entonces, vemos, dice aquí, me llama mucho la atención que al principio dice, se los voy a leer una vez más, dice, esto pues se los digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Qué significa esto? Que había personas que se andaban como los otros gentiles, ¿o no? Había personas que actuaban como las personas que no debían de actuar, como los hijos del diablo. Había gente, me imagino, dentro de la iglesia, porque esta carta va escrita a una iglesia en Éfeso, ¿sí? Entonces, había gente que actuaba y andaba como los otros gentiles. Dice que andaba en la vanidad, andando en la vanidad de su mente, ¿sí? Entonces, menciona, ya no andes como los otros, ya no andéis como los otros, que se pierden. Dice que tienen un entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa esto? Que solamente buscan hacer el mal. Hoy en día has visto cuántas cosas horribles pasan en el mundo. ¿Por qué pasa esto? Porque tienen el entendimiento entenebrecido, porque solo buscan hacer el mal. Y uno piensa, ¿cómo ya no tienen corazón esos tipos? No, muchas veces decimos eso, ya despiadados de plano, cosas horribles, cosas que a lo mejor ni nos imaginábamos. La gente las hace allá afuera como si nada. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Sí? Pasa porque dice que tienen el corazón duro y pierden toda sensibilidad, ¿sí? Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, ¿sí? Por la dureza de su corazón. Entonces, alejarte de Dios, ¿qué te produce? Perder la sensibilidad. Entre más nos alejamos del Señor, vamos perdiendo la sensibilidad. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy con Dios, pero a veces por un error peco y me equivoco, de inmediato debo de correr y abrazar al Señor de nuevo, ¿sí? Debo de correr y despojarme de eso que me ha hecho caer.
Pero ¿qué pasa si estoy en Dios y luego caigo una vez y luego otra y como que regreso un pasito, pero voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás? Voy perdiendo la sensibilidad. Y aquí Pablo dice, no sean como ellos, no anden como los otros gentiles, ¿sí? Que tienen el corazón duro, que son astutos para cometer toda clase de pecados, ¿sí? No anden como ellos, que maquinan cosas, que deliberadamente ya piensan y dicen, voy sobre esto, ¿sí? Y también en una enseñanza el pastor nos enseñaba que, ¿dónde viene primero todo? A la mente, a la mente. Y la mente empieza a maquinar cosas. Así son toda esa gente que está allá afuera, así son. Solamente buscan hacer el mal, son astutos para cometer toda clase de pecados. Entonces, aquí nos dice que no seamos parecidos a ellos, ni en palabras ni en conducta, ¿sí? Nos dice, aléjate de ellos, aléjense de ellos, ya no anden como los otros gentiles. Así nosotros, hermanos, debemos de alejarnos. Y no es porque nos dé miedo, no es porque seamos unos espantados. Una vez me dijeron eso, ¿eres cristiano? Pues eres de los espantados. Y yo, pues no, no me espantan. O sea, no, pero simplemente no lo hago, no porque no me lo permitan, no porque esto, porque aquello, simplemente por amor a Dios, porque cada cosa que hago, quiero agradar a Dios con todo lo que hago, ¿sí? Incluso con tus pensamientos, con tus actitudes, con tus palabras. Y si bien no somos perfectos, ¿sí? Esa es nuestra intención, la intención del corazón es agradar a Dios. Amén. Entonces, dice aquí, no sean como los otros. Y esto lo dice porque les vuelvo a repetir, seguramente había gente en la iglesia, en el grupo, que eran seguidores del Señor, que estaban en esos caminos. ¿Y cuántos no vemos, tal vez hoy en día, en las iglesias que andan en esos caminos? Hace un llamado, por eso al principio veíamos que era una vocación. ¿Cuál es tu vocación? Acuérdate de lo que estás hecho, acuérdate cuáles son tus promesas, acuérdate que eres hijo de Dios, ¿sí? Que no debes de andar por caminos que no te convienen. Amén. Entonces, esta es la desviación de los que no procuran la fe. Entonces, a lo largo de este versículo, ya casi vamos a terminar, vamos viendo cómo el Señor nos habla de diferentes cosas, ¿sí? Nos habla del amor, nos habla de la unidad, pero nos habla de permanecer, nos habla de fortalecernos y de edificar. Amén. Entonces, con todo lo que hagamos, debemos edificar, ¿sí? Debemos edificarnos los unos a los otros, debemos fortalecernos. Y si vemos que alguien tal vez está cayendo, debemos de jalarlo, ¿sí? De impulsarlo, de llevarlo, de decir, oye, mira, el camino es por acá. También dice en la carta a Timoteo que le dice Pablo a Timoteo que corrija con amor incluso a los adultos, a los ancianos. ¿Cuánto más no también los ancianos pueden corregir a un joven? Entonces, debemos, sí, de procurar los dones para purificación, para edificación, sí, de la iglesia. Vamos con el siguiente punto. Y esta es la lectura que tal vez será un poquitito más larga. Y vamos a leer Efesios 4 del 22 al 32. ¿Ya están por ahí? Fíjate, este capítulo lo leí como 20 veces para poder entender esto. Dice desde el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dejen de vivir conforme a ese hombre, dice. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, y haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjate, incluso al que roba le llama, le invita a trabajar y compartir de sus ganancias, ¿sí? Dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Amén. Qué bueno es todo esto y qué difícil trabajo a la vez, ¿sí? A veces nos cuesta perdonarnos los unos a los otros. A veces no tenemos la sensibilidad, como decía nuestra hermana. A veces no tenemos ese corazón de preocuparnos por lo demás. Aquí incluso llama a los que hurtaban antes, a los que antes robaban, trabaja, y de lo que trabaja es da, ¿sí? Da a la iglesia. Eso me recuerda también en el libro de Hechos, cuando recién estaban todos juntos, cuando ya había caído el Espíritu de Dios sobre ellos. Dice que tenían todas las cosas en común y que todos vendían sus cosas para que ninguno tuviera ninguna necesidad, ¿sí? Entonces, así deberíamos de ser. A veces debemos de voltear a ver ese camino que era antes y decir, wow, decir, si yo coopero, si tengo la oportunidad, ¿por qué no hacerlo? Como les decía hace rato, ¿qué tanto no podríamos crecer si todos empujamos para el mismo lugar, hacia el mismo lado, ¿sí? Si todos cooperamos, si todos tratamos de edificar con lo que el Señor nos ha dado. Entonces, fíjate, el 25 dice, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablemos verdad. ¿Qué significa esto? ¿Te imaginas que tu puño esté golpeando así tu cara a cada rato? Sería como ilógico, ¿no? ¿Te imaginas que tu pie, no sé, te esté pateando de alguna manera? ¿Te imaginas que, no sé, que te estés dando codazos así? No sería lógico, ¿sí? De la misma manera dice que todos somos parte de un mismo cuerpo, ¿sí? Todos somos parte. Dice que desechemos la mentira, que hablemos con verdad entre nosotros. Dice que nos perdonemos, que nos alentemos. Y esto no es ningún mensaje motivacional, ni es para que digas, ay, sentí bonito, lo que sea. No, es la palabra de Dios. Así nos lo enseña, ¿sí? Que debemos de hablar verdad entre nosotros. Y como parte del mismo cuerpo, yo puedo edificar a otros miembros del cuerpo, ¿sí? ¿Te imaginas esa sensación cuando te da mucha comezón tal vez en la espalda y te rascas y, ay, no, genial? O cuando te golpeas tal vez la rodilla y te sobas y dices, y con tu misma mano, tú mismo te alivias. Así debe de ser la iglesia. Así debe ser la iglesia, que si vemos que un miembro está fallando, si vemos que algún miembro tiene necesidad, debemos de correr a su auxilio, debemos de correr a apoyarlo, ¿sí? Debemos de ver que si existe una necesidad entre nosotros, podemos apoyarlo. Amén. Por eso dice esto, que como parte del mismo cuerpo podemos edificar a otros miembros del cuerpo. Es como les decía, ese ejemplo, ¿no? Qué bien se siente cuando te rascas, cuando te sobas, ¿sí? Cuando te peinas, te acaricias tu carita, ¿sí? Qué bien, porque tú mismo te haces bien a ti mismo. Y así debe ser la iglesia del Señor, hacernos. Todos no somos. Sí, perdón, si se escucha. Entonces, como les decía, así debemos de ser nosotros, hacernos bien. Amén. Ahora, fíjate, ya con esto vamos a ir casi cerrando, ¿sí? Así que ve preparando tu mente, ve preparando tu corazón. Si el Señor te ha estado hablando algo, puedes ir meditándolo. Fíjate, este punto
Dice, mis palabras pueden edificar y fortalecer. Y estamos todos de acuerdo, ¿sí? Que tus palabras pueden edificar, que tus palabras pueden animar a alguien, hacerlo crecer. Y como les decía, que esto viene de la mano con el tema que vimos el viernes acerca de los dichos de nuestra boca. ¿Qué están diciendo tus palabras? ¿Están edificando? Porque ¿qué crees? Que no solamente nuestras palabras pueden edificar, sino que también nuestras palabras pueden llegar a destruir. Es como les decía, ¿qué lógica tiene si me estoy yo solo golpeando, si yo solo me muerdo, si yo solo me arranco? No, eso no sería acuerdo, eso no estaría bien, ¿sí? Entonces, ¿por qué a veces nosotros lo hacemos? ¿Por qué a veces entre nosotros mismos, con nuestras palabras, en vez de edificar, a veces destruimos, ¿sí? Y inconscientemente tal vez lo hemos hecho, tal vez otras veces sentimos algún resentimiento y decimos, no, es que ¿sabes qué? Ahí te va la voladora. No, dice la Biblia que debemos de edificarnos, debemos de hacernos crecer en amor, pero a veces pasa que pareciera que nos hace falta amor, que pareciera que nos hace falta interés, ¿sí? Y no procuramos edificar con nuestras palabras, ni pensamos a veces si podemos llegar a destruir a alguien, ¿sí? Con nuestras palabras. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Debemos de cambiar nuestra manera de ver las cosas, debemos de dejar ya de ser como la gente de afuera, porque te digo algo, de algo estoy convencido, y es que este es el tiempo del Señor. No sabemos cuándo irá a venir, no sabemos cuándo Él regresará, pero sí sabemos que debemos de estar trabajando, de estar edificando. ¿Y qué va a pasar si nos encuentra tal vez, en vez de edificar, destruyendo algo o a alguien? ¿Sí? Necesitamos en estos tiempos ser más puros. Debemos de tratar con amor, debemos de dejar las cosas que nos alejan de Dios atrás, ¿sí? ¿Para qué? Para que no perdamos esa sensibilidad, porque si perdemos la sensibilidad, cada vez iremos más lejos y nos alejaremos y llegará el punto, tal vez como el hijo pródigo, cuando dice que ya estaba entre lodo, que ya estaba comiendo la comida de los cerdos y se dio cuenta de que era hijo, pero ¿hasta dónde estaba? ¿Cuántos kilómetros de lejos estaba de su padre, del reino? ¿Sí? Entonces, debemos de pensar en edificar, ¿sí? En edificar a nuestros hijos, tal vez si tienes hijos, a tus nietos, a tus hermanos, a tus primos, a quien sea donde te encuentres, pero debemos de edificar, ¿sí? Debemos de dejar de lado ese conformismo y decir, no, pues ahí que lo cuide su mamá, ¿no? Tal vez los abuelos, que lo cuide su mamá, esto, aquello, porque a veces, como les decía, si no edificamos la palabra del Señor, si esa semilla no está ahí, ¿cómo van a crecer? ¿Sí? Y siempre vemos por las generaciones que vienen, porque así lo enseña la palabra. Dice que generaciones pasaban, ¿sí? Y algunas hacían lo bueno delante de Dios, pero después llegaba otra generación y se olvidaban de Dios. Eso pasó justamente después de que murió Josué. Murió Josué y dice que mientras él reinó, mientras él estuvo al cargo del pueblo, todo era bien y el Señor los bendecía. Pero dice que murió y que creció otra generación. ¿Y cómo crees que le fue? Mal, porque no los edificaron, porque no los enseñaron. Y a veces llega un momento en el que estamos tan bien, que estamos tan cómodos, que nos olvidamos del Señor completamente, ¿sí? Pero debemos de abrir los ojos antes de que eso pase y antes de que sea tarde, ¿sí? Te quiero invitar a que esta mañana que pienses de qué manera puedes edificar. Ya hemos leído todo este versículo. Espero que no se te haya hecho pesado tal vez por leerlo todo, pero si tienes oportunidad en tu casa, puedes leerlo más, puedes entrar a fondo, tienen muchísimas enseñanzas, pero yo quería que viéramos esto, que viéramos cuál es el contexto, porque a veces nada más tomamos
donde dice que el Señor puso maestros, evangelistas, y ahí nos quedamos. Pero ¿de qué más habla? Habla del amor, habla de unidad, ¿sí? Habla de no alejarnos del Señor, de soportarnos con paciencia los unos a los otros. Entonces, ese es el primer paso, creo yo, para poder llegar a ser, a tener esa estatura, como dice la Biblia, de llegar a la fe en Cristo, que todos tengamos ese mismo nivel. Amén, ¿estás de acuerdo? Te invito a que te pongas de pie. Ponte de pie. Gracias por asistir a la reunión. Te esperamos la próxima semana. Conéctate con nosotros. Viernes a las 8:30 de la noche y domingos 11 de la mañana. Fuente de vida. Un lugar para tu familia.